Muy buenos días, mis amados, mis amadas, bendiciones, bienvenidos a su podcast de Buenas Nuevas. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano, Pastor Luis Fernando Graciano. Qué placer poder estar con todos ustedes nuevamente en este maravilloso podcast, esta plataforma ideada especialmente para usted. Así que le damos las gracias al Eterno por la oportunidad de reencontrarnos nuevamente para poder seguir hablando, conversando de algunos temas interesantes en su programa llamado Tiempos de Fe. Así que queremos decirle que necesitamos que usted nos llame. Llámenos a nuestras oficinas. Y ahí usted verá los teléfonos ahora en breve para que podamos estar en contacto con usted y que podamos hablar, conversar. Estamos disponibles también para escucharle. Nuestras oficinas son tienen el teléfono del 809-567-7675, la extensión 231. Así que ahí le esperamos. También llámenos por WhatsApp también. Es el número 829-889-472. Así están en pantalla. Puede llamarnos y contactarnos. Así estaremos dispuestos para conversar con usted. Gracias de verdad. Reitero nuevamente que esté con nosotros. Así que vamos a iniciar inmediatamente este tiempo maravilloso llamado Tiempos de Fe, con una conversación, por así decirlo, una enseñanza que puede ayudarnos a crear fe, puede ayudarnos a entender más que todo el plan maravilloso, y es por eso es motivo de regocijo todos los días de que nosotros somos parte de ese plan maravilloso de Dios. Ese plan maravilloso de Dios también pertenece a usted, mi amado. Quizás que usted no tiene a Dios en su corazón. Por eso nosotros hemos ideado estas conversaciones, estas enseñanzas, que hay un abanico inmenso en esta plataforma, en el podcast de Buenas Nuevas, donde usted podrá aprender de todo. Hay enseñanzas de todo tipo, diferentes personas, siervos de Dios, maestros, que lo van a ayudar a usted a conectar, a comprender, a entender al Creador. Y hoy vamos a hablar un tema interesantísimo. Y es la manera como Dios ha establecido comunicar su palabra. Y uno de ellos, que es el que voy a conversar en el día de hoy, voy a enseñar hoy, son los diseños y las sombras. Dios es especialista en comunicarse con el ser humano. Solamente tenemos que estar dispuestos a escucharle. De manera que, para que el hombre pueda comprender, pueda entender al Creador, Dios se comunicó con el ser humano, elementos de él, cosas de él, principios de su reino, para que me entienda, de varias maneras. Voy a hacer un recuento breve de algunas de ellas y luego voy a entrar en el punto que quiero enseñar hoy, que es el de diseños y sombras espirituales. Dios se comunicó no solamente de su persona, de su ser glorioso, sino también de su reino, de los principios que gobiernan su reino, a través de imágenes espirituales, diseños y sombras. Es lo que yo quiero hablar en el día de hoy. En otras palabras, el mundo literal o natural fue dado como un símil, por así decirlo, una comparación de lo espiritual. Y es por esa razón que también fue dado para poder comunicar la palabra. Cuando yo veo el sol, la luna, las estrellas, el mar, cuando yo veo las aves, cuando yo veo los animales terrestres, los animales que se arrastran, los peces del mar, las aves de los cielos, cuando yo veo la semilla, todo esto natural, Dios lo tipificó también para que podamos nosotros entender todo lo espiritual. Esto es importantísimo que lo entendamos. Entonces, cada vez que usted ve el cielo, el sol, la luna, las estrellas, el mar, una casa, por ejemplo, cuando usted ve un terreno, una porción de tierra, cuando usted ve un ave, dentro de estos elementos hay principios espirituales de alto nivel. Por lo tanto, Dios le habló a su pueblo, que es lo que Dios ha querido siempre, es hablarle a su pueblo, todo el mundo, a todas las almas también, todas las almas, dice el profeta, le pertenecen a Dios. Todos los que fueron creados por Dios vienen de Él. Y especialmente Él le habla a sus hijos. Dios es un Dios que habla.
Ahora bien, Dios habla de diferentes maneras. Yo voy a mencionar algunos de ellos brevemente y luego voy a entrar en el diseño y la sombra. Y la sombra especial más importante que la Biblia tiene es la clave de entender toda la Escritura. Es la esencia misma de lo que Dios quiere decirnos. Ahora bien, ¿cuál es la primera forma que notamos en las Escrituras que Dios nos habla? Bueno, la primera es la parábola. La palabra parábola en hebreo es la palabra Strong 49:12, que es la palabra mashal. Mire que dice el libro de Salmos 78:1-4. Escucha, pueblo mío, mi Torá, mi palabra, mi ley. Inclinen su oído a las palabras de mi boca. Y aquí dice, abriré mi boca, el verso 2, en proverbios. Una de las maneras como Dios se comunica es a través de proverbios, a través de este elemento interesante, parábolas, por proverbios. Aquí esta versión dice parábolas. Las parábolas son como proverbios también. Es una forma de cómo Dios se comunica. Mire también que dice Marcos 4, en el verso 11, si no me equivoco, dice, y les dijo, a ustedes les he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Entonces, que Dios es un Dios que comunica, que habla. Por eso dice, y les dijo, les he dado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que habla, es un Dios que quiere hablarnos, y Él le ha hablado. Ahora bien, una de las maneras como se comunica es en parábolas. Bueno, mucha gente piensa que en el Antiguo Testamento no existen parábolas, y eso no es cierto. Mucha gente piensa quizás que las parábolas solamente son elementos retóricos, elementos de comunicación del Nuevo Testamento, cuando no es cierto. La Biblia, desde el principio hasta el final, está hablando del plan de redención de Dios con varias administraciones, donde Dios habla de la misma forma. Cuando vamos al Antiguo Testamento podemos ver que hay varias parábolas. Por ejemplo, está la fábula de Jotán y Abimelech en Jueces 9. Notamos también la parábola del profeta Natán al rey David, ¿se acuerda? En Segunda de Samuel. O sea, hay muchas parábolas. Hay en Primera de Reyes 20 también tenemos la parábola de un prisionero que había escapado. También vemos en Isaías 5:1-7 la parábola de la viña. Y puedo mencionar muchas más. Por ejemplo, en Isaías 28, la parábola del sembrador sabio. También en Ezequiel 17 tenemos las parábolas de Ezequiel al pueblo. Las parábolas en plural, porque ahí él habla varias parábolas. También tenemos en Ezequiel también 10 la parábola de la leona y de sus leoncillos. La Biblia es un libro que representa y que registra la manera como Dios se comunica. Así que Dios quiere hablarle. Mi pregunta hoy, ¿está dispuesto usted a escucharle? Una de las formas es a través de parábola. Ahora bien, hay otra manera como Dios habla. La Biblia habla que también Dios se comunica a través de nosotros por dichos profundos, dichos oscuros. Dice la Biblia, le llaman misterios. Pablo decía muchas veces el misterio escondido. ¿Se acuerda? Pablo siempre habló de esto. ¿Por qué? Porque era una manera como Dios se comunicaba al ser humano. Mire qué dice Proverbios 1. Proverbios 1, verso 5 en adelante. Dice, oirá el sabio. Entonces, oirá el sabio. ¿Qué? ¿Por qué voy a oír? Bueno, porque usted necesita escuchar a Dios. Porque la idea de Dios es comunicarse con nosotros. No solamente con los hijos de Dios, los que hemos recibido la redención de nuestras almas, sino toda persona. Todo el que no tiene a Dios en su corazón, todo el que está apartado de Dios también necesita escuchar a Dios, ya que escuchar a Dios determinará su éxito, su bendición. Mire qué dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Y el 6 dice, para entender parábolas. ¿Vio? Y declaración. Mire el verso 6. Palabra de sabios. Esto es bellísimo. Y dice también, dichos profundos. Una de las maneras como el Eterno se comunica también es a través de dichos profundos. No solamente a través de
parábolas, no solamente a través de proverbios, que es la misma cosa, dependiendo de la traducción que usted busque, la palabra hebrea es la misma, o sea, se traduce en español, pero la idea es la palabra que tiene en hebreo. Vamos a llamarle así parábola, vamos a llamarle así, vamos a llamarle de varias maneras, parábolas, proverbios. Ahora bien, también hay palabras de sabio, pero también hay dichos profundos. Dichos profundos son misterios. Cuando usted estudia el Nuevo Testamento, vemos que hay misterios. El Nuevo Testamento también vemos misterios que Dios revela en su palabra. Quien Él quiera revelar, Dios revela. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es comunicarse con el hombre para que el hombre no esté en oscuridad. Ahora bien, hay otro elemento y es el que yo quiero enfocarme en el día de hoy. Y es el tercer elemento que yo considero que es vital porque es la esencia máxima, y usted verá por qué, de comunicación de Dios. Dios se revela a través de diseños y sombras espirituales. Diseños y sombras espirituales. La palabra hebrea para diseño es la palabra tafnit, que es la palabra Strong 8403. Y es aquí donde yo quiero entrar. Qué hermoso es esto. Quiero entrar en lo que dice primeramente Colosenses 2, 16, 17 dice: por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva y día de reposo. Y entonces viene aquí y dice: todo lo cual es sombra. ¿Tú veo? Diseños y sombras espirituales. Ahí fue una de las maneras más precisas, más extraordinarias que Dios se comunica con nosotros. Quiere que tú lo conozcas, mi amado. Él quiere que tú sepas sus principios, los principios que gobiernan su reino. Aquí hay una manera como Él lo hace. Es a través de diseños y sombras espirituales acerca de un tafnit, para que nosotros no quedemos en oscuridad, para que aprendamos de Él. Por eso dice todo lo cual es sombra de lo que vendrá. O sea, esa sombra en este caso era profética. Entonces dice todo lo que vendrá. Parece que habían cosas que están tipificadas, que son sombras, figuras en el Antiguo Testamento, inclusive en el Nuevo Testamento, que son están dadas desde un punto de vista profético. Y eso es lo que está diciendo aquí. Está diciendo que la luna nueva, las fiestas son proféticas. Está diciendo aquí que el día de reposo es algo profético, que vendrá algo, que estas cosas, como la luna nueva, las fiestas, el día de reposo, está anunciando. Dentro de esa sombra se encuentra algo que está conectado a nuestra redención final. Por tanto, yo quiero ahora ver qué dice. Vaya conmigo, yo quiero que me ponga en pantalla lo que dice el libro de Ezequiel 43. Esa es la clave de hoy. Es lo que yo quiero tomar como referencia maravillosa para ver cómo Dios utiliza de manera esencial y de manera principal estos diseños y sombras espirituales, tipificando y utilizando un concepto natural para enseñarnos conceptos grandes espirituales. Y es la sombra espiritual de la casa de Dios. En un momento el pueblo se había apartado de Dios. Es el contexto aquí en Ezequiel 43. El pueblo se había apartado de Dios, entonces Dios a través de su profeta quiere hablarle a su pueblo para que su pueblo vuelva. Entonces Dios es un Dios que habla, Dios es un Dios bueno, mis amados, que quiere hablarnos para que nosotros caminemos en la verdad, para que nosotros nos vaya bien. El deseo de Dios es que nos seamos prosperados, que seamos bendecidos, que estemos en paz, que estemos en salud. Dios quiere el bienestar del ser humano. ¿Cómo Dios entonces puede traer todo esto? Cuando usted escucha su voz. Cuando usted escucha cómo Él habla, lo que Él habla, para que usted, cuando escuche lo que Él habla y haga lo que Él ordena, haga lo que Él aconseja, entonces usted, mi amado, recibirá todo el bienestar que Él tiene preparado para los que le aman, porque amar a Dios es obedecer. Por cuanto, entonces, ya tenemos el contexto. El pueblo se había apartado, había desobedecido la palabra. Entonces lo que hace Dios es que como Él ama a ese pueblo,
como nos ama a nosotros que somos su pueblo, Él nos habla para que nosotros volvamos. Ahora, ¿cuál era la manera? ¿Cómo Dios haría que ese pueblo volviera al plan correcto de Dios? Bueno, enseñándole lo que dice Ezequiel 43 del 10 al 12, la casa. Ahora note, el verso 10 dice, vamos a irlo despacio para que usted pueda ver. Tú, hijo de hombre, se le revela a Ezequiel. Por eso la Biblia dice, no hará nada Dios si no se le revela a sus santos profetas. Dios siempre quiere revelarse, quiere mostrarse para que nosotros vayamos por el camino correcto. Y este es el caso aquí, mi amado. Notamos que Él se le revela a su hijo, al hijo de hombre, que es Ezequiel, el profeta de Dios en este momento, y le dice, muestra a la casa de Israel esta casa. ¿Vio? Note bien esto. Muestra a la casa de Israel esta casa. En otras palabras, aquí hay dos casas. Primero, el templo. Y segundo, el pueblo de Dios. Lo voy a repetir. Primero, el templo, que era una casa, era un espacio sagrado. Era el lugar donde habita Dios. Y esa es la definición primaria de templo, donde habita la divinidad, donde Él puso su nombre, donde Él se separó y se reveló de forma gloriosa a través de su presencia divina para habitar en ese lugar. Era representado en el Antiguo Testamento por una nube luminosa. Él se sentaba en el propiciatorio, que era un sillar. Era un sillar de gloria, donde Él se reposaba y ahí se sentaba y se encontraba con su pueblo. Note bien aquí que Él usa dos casas. Le dice Ezequiel, muéstrele a la casa de Israel, o sea, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a los creyentes. La casa, en otras palabras, la casa que iba a ser mostrada era un diseño, era una sombra espiritual correcta para caminar correctamente en los caminos de Dios. Esto es importante. Entonces, estudiar entonces el templo, estudiar todos los templos en las Escrituras, desde el principio hasta el final, tenemos la revelación de muchos lugares de residencia del Creador. El primero fue el Edén, ¿se acuerda? Luego Dios estableció, mis amados, el tabernáculo, que era un templo movedizo que se movía dependiendo de cómo el pueblo iba de lugar en lugar. Luego de que el pueblo se asentó en la tierra que Dios le había dado, establecieron un templo ya permanente. Y así sucesivamente hay más templos en las Escrituras que eran utilizados. ¿Por qué? Porque el templo era el lugar de residencia de Dios en la tierra. Albergaba la presencia de Dios, de la divinidad en la tierra. Ahora, ¿por qué? Porque el universo, como lo enseña la Escritura, es un templo. Entonces lo que Dios hace es que hace microtemplos para poder tener una cercanía con el pueblo. Esa es la revelación de Génesis. Génesis es la inauguración de un templo, donde la divinidad, al crear todo y hacer su obra, se sienta en su trono y descansa y declara que todo lo que creó fue bueno. ¿Para qué? Para que el hombre se encontrara con él. Ahí es que donde él crea a Adán y lo entra en el Edén, que era un templo literalmente. Por eso todas las palabras que usted puede notar dentro de Génesis 3, 2, 3, están todas conectadas a lo que se hacía también en el tabernáculo y en el templo. Porque era la representación de un templo. De manera que esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque es un diseño espiritual. Es una sombra de algo superior, mi amado. Estudiar el tabernáculo, estudiar el templo, es un patrón perfecto de santidad, de pureza, de rectitud. Y eso es lo que está sucediendo aquí. En Ezequiel notamos, vamos a Ezequiel. ¿Cómo yo sé esto? Bueno, el verso 11 me lo dice.
Muéstrale la casa a la casa. Se le revela al profeta, le dice que le muestra al pueblo de Dios, su pueblo escogido, que lo libertó del pecado, lo libertó de Egipto y lo llevó al desierto y le entregó su palabra. Y Dios esperaba que ellos vivieran basado en esas palabras. Pero mírense, qué bueno que lo pusiste en grande, porque esto es importante que el mundo lo vea. Por cómo yo sé que esto es un modelo para nosotros. Estudiar el templo en la Biblia es un modelo de caminar en santidad, en pureza. Ahí no nada de ahí es trivial, todo tiene un fundamento glorioso de parte de Dios. Mire qué dice. Dice, y se avergonzaren de todo lo que han hecho, ¿veo? Entonces, debía primero venir arrepentimiento. La palabra avergonzar ahí es tener un remordimiento interno, que es una parte esencial del arrepentimiento. Es la primera parte del arrepentimiento, es avergonzarse para cambiar, para bien. Entonces, luego de eso le dice, si ellos recapacitan, en otras palabras, estoy parafraseándolo, si ellos entran en sí, vuelven a mi diseño, a lo que yo quiero mostrar, lo que yo quiero para ellos, él le dice al profeta, hazle entender el diseño de la casa. Qué hermoso es esto. El diseño es la palabra que usamos al introducir la forma como Dios se comunica. La palabra tafnit. Tafnit, mi amado, escuche muy bien. Es un diseño. Una de las maneras como Dios quiere que tú aprendas de Él es a través de diseños. Y el diseño más importante desde el principio de la Escritura hasta el final de las Escrituras es una casa. Es por esa razón que usted no puede estar no puede estar lejos de una casa. Todo el que se aleja de su casa, tanto física como espiritual, va a tener problemas. El mayor problema del mundo ha sido el romper la casa. Cuando los hijos se hacen independientes y quieren hacer lo que quieren y se van, eso va a traer problemas. Cuando los padres se divorcian, por ejemplo, y dejan los hijos sin una parte del diseño original, que es una casa, que son padres e hijos, con el papel que cumple cada uno, los hijos van a criarse de una manera que Dios no pensó que se iban a criar. Cuando vemos esta proliferación ahora de la liberación sexual que tenemos, donde la gente quiere ayuntarse con hombres y mujeres con mujeres, eso va a romper la casa. De igual manera, espiritualmente hablando también, cuando usted vea, se convierte al Señor, ¿dónde usted es colocado? En una casa espiritual, donde hay padres ahí que lo van a llevar a usted a convertirse en un verdadero hijo de Dios. Cuando eso se quebranta, produciremos creyentes que no son lo que Dios pensó. No sé si me sigue. Ahora bien, no te viene aquí que dice el verso. Póngalo en grande, que me gustó eso en grande. Me gustó eso en grande. Qué tremendo. Es importante que usted vea esto. Hazle entender el diseño de la casa. Ok, ¿cuál es el papel de los líderes? Enseñar, entender, hacer entender. Él que te va a enseñar lo que usted quiere, lo que usted piensa, lo que usted considere. Escúcheme, líder, lo que usted piensa, no, el diseño. Todo lo que Dios hace, o una de las maneras más efectivas, que es lo que estamos hablando hoy, de cómo Dios comunica sus verdades, tanto de Él y de su reino, es a través de diseños. Ahora bien, no solamente dice eso, dice su disposición, dice sus salidas, sus entradas, todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones, todas sus leyes. Y dice nuevamente, no solamente le dice, hazle entender, dice después, descríbelo delante de sus ojos, que es una señal de entender. ¿Para qué? ¿Para qué? Tiene un propósito. Todo esto tiene un propósito. Para que guarden, o sea, protejan todas sus formas. O sea, los diseños de Dios hay que protegerlos. Dice todas sus reglas, pero también dice, y es lo que me encanta, como dice Santiago, sean hacedores de la palabra. Dice, y las pongan por obra. ¡Wow! Esto es bellísimo, esto que estamos escuchando. Mostrar la casa, el diseño, la forma de la casa, la disposición, las salidas,
las entradas, las formas, las descripciones, las configuraciones, las leyes, las ordenanzas. En otras palabras, todo será hecho de acuerdo al patrón que Dios ha revelado. Todo será hecho conforme a la instrucción que Dios ha dispuesto en el patrón. El patrón es un modelo, el diseño es un modelo perfecto de la voluntad de Dios. Estudiar el patrón me certifica a mí. ¡Wow! Efectividad. Bendiciones grandes. Interesante esto. Usted que pensará que estamos nosotros exagerando. No, mi amado, es la revelación. Ahora bien, ¿cómo yo sé esto más profundamente que es así? Bueno, vamos a ver. Permítame explicar esto. Desde Génesis 1. Génesis 1 nos dice en el primer verso, literal, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese verso todo el mundo lo conoce. No hay ni que ponerlo en la pantalla. Todo el mundo sabe cómo Dios inaugura su palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿cómo yo sé que esto representa una casa? Aparte de lo que estamos explicando en Ezequiel. Porque este principio está en toda la Biblia. Pero tengo una buena noticia para ti hoy de mucha enseñanza, mucha sabiduría para ti. Es que desde el primer verso de la Escritura, Génesis 1:1, desde el primer verso, Dios revela esa verdad. Ahora, ¿cómo lo sé? Bueno, cuando yo voy al español y leo en el principio creó Dios, no lo entiendo. Pero cuando yo voy al hebreo y profundizo mucho más en lo que enseña Génesis 1:1, puedo verlo claramente. Ahora, permítame explicar. La palabra hebrea que comienza la Biblia es la palabra hebrea Bereshit, que significa en el principio, pero también puede significar con el principio, o también puede significar en el principio. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que la palabra Bereshit, mis amados, mis amadas, es una palabra compuesta. Comprende de un prefijo que es la palabra bet. Y tiene un nombre que es un sustantivo que es la palabra reshit. Cuando analizamos el concepto de la palabra reshit, significa principio. Y cuando analizamos la palabra be, esa palabra literalmente es uno de los 5 prefijos que se utilizan en el hebreo. Es interesante notar también, importantísimo para llegar al conocimiento de lo que Dios está revelando desde el primer verso de las Escrituras, es que entendamos cómo se maneja el hebreo. El hebreo es un idioma extraordinario, que es en sí mismo la misma revelación misma de Dios. Dios se reveló a través de palabras, mis amados. Las palabras son el fundamento de la existencia. Ahora, lo interesante es que el idioma hebreo, sus palabras, cada palabra, son en sí consonantes, no hay vocales. La bet es la segunda letra del alfabeto. Es una palabra interesantísima cuando usted estudia el concepto de la bet, todo lo que representa la bet. Bueno, entre tantas cosas, la bet representa la dualidad. La bet representa estar dentro de algo. La bet representa básicamente y esencialmente, y es el significado más reconocido por los sabios, por los entendidos, por los eruditos, es que la bet significa una casa. La bet significa una casa dentro del contexto hebraico del entendimiento del alfabeto hebreo. Y es por esa razón que nosotros hemos concluido en entender que desde el principio lo que Dios quiso mostrar fue su propia casa. Y por cuestión de tiempo no vamos a poder profundizar mucho más en esto porque hay mucha información aquí interesantísima. Pero es interesante ver que la casa es la principal revelación de Dios en la Biblia. Y viene dada a través de un diseño y una sombra. ¿Por qué? Yo preguntaba, muchos años yo me preguntaba, ¿por qué Dios usó este elemento importante?
¿Por qué usó Dios una casa como elemento principal desde el principio para que todo el mundo entendiera cuál era su voluntad? Y yo meditando en estas cosas, llegué a la conclusión que no importando el lugar donde usted se encuentre, no importando cuál nacionalidad usted sea, no importando qué color de piel usted tenga, el idioma que usted hable, no importando eso, todo ser humano nació en una casa. Todo ser humano viene de una casa. Y es así como Dios se comunica con nosotros. Dios es un Dios que se comunica con nosotros, sencillamente. El problema es que nosotros lo hemos complicado. ¿Quién no conoce una casa? Todo el mundo. Y es de la misma forma cuando usted estudia el alfabeto hebreo, usted puede ver que cada letra, ya sea la Aleph, ya sea la Bet, ya sea la Gimel, ya sea la Dalet, ya sea la Taf, ya sea la Kaf, ya sea la Het, la Tet, todas las letras, en su contexto más antiguo, más primitivo, todas estas letras representaban algo que el ser humano es cotidiano en su vida. Por ejemplo, la Yud representaba la mano. Mi pregunta es, ¿quién no conoce una mano? ¿Cómo Dios sabía esto? Bueno, que Dios creó al ser humano. Dios creó al ser humano con dos manos. Entonces, no importa que tú seas japonés, que seas venezolano, ¿no, verdad? Como mi amigo aquí, ¿no, verdad? No importando que usted sea vegano como yo, de República Dominicana. Usted tiene dos manos. Sería elemental y entender que todo el que tenga una mano entienda fácilmente la revelación de Dios. Hay una palabra hebrea que es la resh, que significa cabeza. ¿Qué ser humano no tiene cabeza? ¿Usted ve cómo Dios comunica con el ser humano? Qué sencillo es esto. Todas las palabras hebreas, todas las palabras bíblicas tienen este fundamento sencillo de comunicación de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque quiero notar que lo principal que Dios estableció desde el principio fue una casa. Su casa es la casa de Dios. Donde hay hijos, donde hay un padre, hay padres e hijos. Y está eso cimentado en una jurisdicción, en un terreno. Toda casa está sembrada en un lugar. Todo lo que Dios hace es basado en una casa, una familia y un lugar donde Él los colocó. Esa es la revelación de la Escritura. Y cuando hacemos un estudio profundo, todos los conceptos bíblicos tienen que ver con estas tres cosas. Con una familia, una casa y el lugar donde lo colocó. Todo eso tiene que ver con tu identidad, con quién eres. Todo eso tiene que ver de dónde vienes, a dónde vas. Todo eso te da a ti sentido de dirección y sentido también de lograr alcanzar las cosas que Dios se ha determinado. Es a través de una casa que Dios que nos ha colocado dentro de ella, que nos has hecho pertenecer para que nosotros podamos cumplir el propósito del cual Él nos ha llamado. Nadie puede cumplir su propósito si no entiende estas cosas. Las sombras espirituales, la primera sombra y la más importante en toda la Escritura, tipificada de muchas maneras, de muchas formas, enseñada por todos los sabios, enseñada por todos los escritores de la Biblia, es la casa. Es por esa razón que Pablo utiliza esto, es por esa razón que Jesús utiliza este diseño de una casa. Habla de la familia frecuentemente, de hermanos, hijos. Esa dinámica de la casa es proliferada en las Escrituras. Ahora, ¿de dónde viene? Del primer verso de la Escritura. Y si sale una vez en la Escritura y sale de luego otra vez en otro lugar, yo debo ir al primer lugar que salió para entender el fundamento y el concepto correcto de que el significado de esa palabra. Ahora bien, yo pregunto, ¿quién edifica la casa? Porque toda casa, hablando en un nivel de construcción, ahora un símil de construcción, ya sabemos que la casa es una sombra espiritual. Tal cual una familia, una casa, una familia, y en el lugar donde se colocó, y la dinámica que hay entre estas tres cosas
Es la misma cosa que pasa con espiritualmente hablando. Por tanto, debemos saber y debemos entender que las casas se edifican. Edificar una casa representa la manera correcta de cómo Dios quiere que nosotros vivamos, que nosotros procedamos. Ahora bien, Hebreos 3:4 dice quién edifica la casa. Dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ahora, ¿quién edifica la casa entonces? Bueno, la respuesta correcta es Dios. ¿Quién edifica la casa? Dios. Esto es importantísimo, mis amados, que lo entendamos. En otras palabras, Dios establece los principios correctos para yo poder edificar correctamente la familia de Dios, que es su casa. ¿Se acuerdan en una ocasión cuando Jesucristo pregunta a todos sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Todos preguntaron, todos contestaron, muchos dicen que tú eres Jeremías, muchos dicen que tú eres Isaías. Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mashiach, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y ahí cuando Jesús oye estas palabras, se queda impactado. Y le dice, tú mira, no te lo reveló ni carne ni sangre, y dijo. No te lo reveló ni carne ni sangre. Y le dijo, con esa palabra, con esa declaración, yo, ¿qué dice? Edificaré mi asamblea, mi congregación, mi familia, en otras palabras, mi iglesia. Usted ve cómo él utiliza el concepto de edificar. ¿Por qué? Porque Dios está en el plan de edificar. Es una sombra espiritual. Es un diseño espiritual de cómo Él hace las cosas. Hay un diseño y una manera de edificar correcta. ¿Podemos edificar incorrectamente entonces? Sí, claro. No quiero ser incauto, no quiero ser tampoco pesado, pero hay muchas personas, muchas congregaciones que se están edificando mal. ¿Por qué, Fernando? Porque no edifican basado en el diseño y en la sombra. Yo quiero ahí ir cerrando por hoy, porque esta clase es tremendamente importante. Quizá podemos en otra oportunidad hablar más acerca de este tema. Pero yo quiero que yo he hecho el papel hoy para que usted entienda. Ahora, permítame ir cerrando esto y ponerle la tapa al pomo. Y es contestar la pregunta. Es interesante esto de cómo se debe edificar una casa. Ahí ya usted tendrá las herramientas para echarle mano a cómo edificarse usted mismo, cómo edificar mi congregación local, cómo edificar incluso mi familia también en mi hogar, con mi esposo, mis hijos. Física. Hay 3 elementos importantes que la Biblia enseña de cómo se edifica una casa. Ya sea una casa, su familia, ya sea un negocio también, que es una casa, ya sea la congregación local también, puede ser un país también, todas las esferas. Todo puede aplicarse este concepto de edificar correctamente. Dios quiere que edifiquemos correctamente, mis amados. Existen 3 elementos. El primer elemento para poder edificar correctamente es tener un patrón y un diseño, que es la palabra hebrea tafnit, como yo le dije. La palabra hebrea tafnit es importantísima, ya que significa un diseño, un modelo de la cosa real. Dios toma lo real, establece a través de ver lo real, el diseño conforme a lo real y lo comunica, lo dice, lo transmite. Qué interesante que cuando en el desierto Dios se le revela a Moisés, le dice, haz todo lo que te muestre conforme al diseño. Lo vio en Ezequiel usted ahora mismo. En Ezequiel también 43 le dice, muéstrale el diseño. Enséñale la casa a la casa. Hazle entender, le dice, el diseño.
En Éxodo dice, hazlo conforme al diseño. Él está tomando algo real, parece que hay algo celestial que él está viendo para poder revelarlo en lo natural al ser humano, para que el ser humano tenga un patrón con la cual él edificar correctamente. Usted necesita, yo necesito, todos necesitamos edificar correctamente. Hay un diseño que está preparado. ¿Cuál es ese diseño? ¿Dónde está ese diseño? Bueno, en la Escritura. La Escritura es el patrón de Dios para usted edificarse. Para usted edificarse como una casa espiritual, como dice Pablo, con Pedro, como un sacerdocio santo. Usted necesita la Escritura, conocerla. Nadie puede edificarse bien si no conoce la Escritura. Esto es lo primero. El tafnit, el diseño, el patrón, que es literalmente es una imagen, un modelo de lo real. Lo segundo que se necesita también para edificar correctamente es un fundamento. Usted necesita un fundamento. El fundamento literalmente, que es una piedra angular, que es una piedra, ¿se acuerda? Cada vez, bueno, los que saben de construcción me pueden dar el visto bueno, porque cada vez que se construye un edificio, una casa, se necesita un fundamento. No solamente se necesita el diseño, se necesita una piedra, un fundamento. Le llamamos zapata, por ejemplo, para que aguante el edificio. Es por eso que el Salmo en Isaías 28:16 dice, por tanto el Eterno, el Señor, dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento, dice, una piedra. Y dice una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se arrepienta. Primera de Corintios 3:11 dice también, escúchelo muy bien, porque nadie puede poner otro fundamento, ¿vio? Que el que está puesto, el cual es el Jesús, el Jesucristo. Entonces, este fundamento entonces en nuestra vida espiritual, en nuestra casa espiritual, es Jesús. Para usted poder entonces edificar correctamente, necesita a Jesús. Usted no puede sacarlo a él de la ecuación. Usted no puede sacarlo, suprimirlo de su edificación. Usted necesita a Jesús, a Yeshua, su palabra en su vida para poder edificar correctamente. Todo lo demás es una mala edificación. Si él está exento, si él está fuera, si su palabra, sus consejos no están ahí, mi amado, mi amada, mire, será un desastre. Es por esa razón que en Mateo 6 se le llama a su pueblo que él comparará al que edifica correctamente conforme a la piedra, que es su palabra, que es él. ¿Se acuerda de esa roca que no fue cortada con mano, que tumbó todos esos imperios en Daniel? Era esa piedra el fundamento, era él. Ese era su reino que lo representa a él. Él es la clave aquí. Él lo compara con alguien prudente, dice, que edificó su casa. ¿Sobre qué? Sobre la roca. Usted ve cómo el diseño y la sombra de la casa espiritual siempre es utilizado en las enseñanzas de Yeshua, en las enseñanzas de Jesús, en las enseñanzas de Pablo también, de Pedro, de todos. Porque ellos están tomando la sombra y el diseño más importante de toda la escritura, que es una casa. Usted no puede hacer lujo de no pertenecer a una casa. Usted no puede hacer lujo de edificar su vida, su casa, fuera de la palabra de Dios, sin Jesús. Es por eso que usted necesita a Jesús en su vida. Muchos de ustedes que quizás no tienen a Jesús, que escucharán este mensaje, usted necesita encontrarse con Él. Él es la piedra que fue colocada como fundamento de la vida, como fundamento de tu casa. Eso es lo segundo. Ahora lo tercero es interesante también. Aquí entra un elemento que es nuestra responsabilidad.
Es que cuando ya yo entiendo y comprendo el diseño, cuando yo entiendo el fundamento, yo debo entonces, como tercer elemento para edificar, literalmente, que es construir sobre el fundamento. Esto es importante. Yo debo construir sobre el fundamento. Yo conozco el fundamento, el diseño, sé que en el fundamento es Jesús, sé que Él es su vida, sus pensamientos, cómo Él era, cómo Él vivía, cómo Él caminaba. Yo lo veo, lo entiendo, lo comprendo. Entonces yo, como su casa, comienzo a edificarme. Comienzo a edificarme. Eso se llama sobreedificar. Sobreedificar sobre ese fundamento que Él es Él. Es ver que yo voy a tomar todas sus enseñanzas, es que yo voy a tomar todos sus principios que Él enseñó, es que voy a tomar sus ideas y las voy a traspasar a mi vida. Voy a llevarlas a mi vida. Y ahí, cuando yo comienzo a hacer esto, me estoy construyendo. Estoy edificándome. Estoy haciendo el papel de construirme para establecer el diseño. Qué hermoso es esto. Así se edifica una casa, mi amado. Número 1, un diseño. Número 2, un fundamento. Y número 3, construir sobre el fundamento. Ahora es interesante que cuando vemos los conceptos de edificación, estas metáforas, estas sombras y diseños de elementos de construcción, notamos que la palabra hebrea construir es interesante. Es la palabra hebrea baná, que viene literalmente de la palabra ben. Y cuando usted va al diccionario, usted ve que la palabra ben significa hijo. Hijo. ¿Qué se está construyendo entonces? Un hijo. Es por esa razón que cuando también usted va al diccionario y ve que la palabra hijo significa construcción. ¿Por qué? Porque un hijo, ben, de donde viene construir, baná, es una construcción, mis amados, es una edificación. Y usted sabe ya que se construye basado en un fundamento, se construye basado en un diseño, se construye basado en un fundamento y ahí uno se edifica sobre ese fundamento. ¿Qué usted está edificando? A usted como hijo de Dios. ¿Qué usted está construyendo? El Hijo de Dios. Usted se está construyendo como el Hijo de Dios también, que es Jesús. Porque la verdadera visión de Dios para el ser humano es que sea como Jesús. Es que sea el Hijo de Dios como Jesús en la tierra. Jesús es el Hijo modelo, el Hijo patrón, para que me entienda. Es por eso que podemos concluir que ese patrón y diseño es Jesús mismo. Es por esa razón que podemos concluir que el fundamento, como lo dice claramente las Escrituras en muchos lugares, es Jesús también. Y ahí viene el tercer elemento de construir, de edificar la casa, que es sobre edificar sobre el fundamento, basado en un diseño, que es entonces convertirse en la misma persona, tener el mismo pensamiento, las mismas ideas que Jesús. De eso se trata toda la Escritura. Y esta es la revelación de todo lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios envió a su Hijo para que todo el mundo sea salvo por Él. Para que todo el mundo se reconectara a las ideas desde el principio que Dios tenía, de que todos nosotros seamos como su Hijo. No sé si lo puede ver usted. Es interesante notar también que la palabra Ibén, que es la palabra fundamento en la Escritura, también viene de la raíz baná, que es construir. Cuando nosotros entonces notamos todas estas palabras, ben, baná, y la palabra bait, que es casa también, que son 4 cosas, tú ves que todas están conectadas a esta idea de edificar, hijo, edificar, casa y fundamento, todas están conectadas en la misma raíz hebrea. ¿Qué está diciéndonos Dios entonces? Que las palabras hijo, construir, piedra y casa, todas estas palabras se encuentran relacionadas
En otras palabras, Dios lo que está tratando de comunicarnos elementos básicos para construir una casa, que somos nosotros. Por eso el libro de Timoteo dice, literalmente, el capítulo 3, verso 6, si no me equivoco, dice que sepan conducirse en la casa de Dios, que es templo y columna de la verdad. De eso se trata todo esto, amado. Estos diseños y sombras que Dios ha establecido es para darnos el entendimiento a nosotros de que nosotros somos una casa, igual que una casa física que usted ve cómo se construye, usted es igual. Pero ya espiritualmente es que nosotros seamos como la casa principal, que es la casa de Yeshua, que es Jesús mismo. Y ya que Dios quiere hacer una réplica exacta de Él en la tierra con nosotros. Cada uno de nosotros fuimos llamados a edificarnos como Jesús. Así que, mis amados, yo espero que este tiempo le haya bendecido. Estoy emocionado, puedo decir muchas cosas más, pero yo sé que el tiempo se nos ha ido. Yo espero que usted sea más que bendecido en entender estas cosas. Usted necesita de estas tres cosas para edificar correctamente. Esto es un patrón, mire, poderoso para usted identificar dónde usted lo está haciendo mal, dónde usted ha fallado, dónde usted se ha perdido, y así usted volver. Así como en el libro de Ezequiel, que el pueblo se había desviado, y para que volvieran a lo correcto, Dios le enseñó la casa. Ahí están las leyes de Dios, las configuraciones, las salidas, las entradas, ahí está el diseño. Cuando usted ve el diseño, usted no se puede perder. Cuando usted lo hace conforme al patrón. Es por eso que todo lo que usted compra tiene un manual. Usted ve que cuando usted compra un ventilador, un abanico, usted ve que las instrucciones le dice cómo armarlo. Cómo está hecho. Para que usted no se pierda. De igual manera es Dios. Dios nos se reveló desde el principio a través de una casa, de una familia, y nos colocó en la tierra como reyes y sacerdotes para que nosotros no nos perdamos y que caminemos conforme al diseño que Él dio y que edifiquemos nuestra casa espiritual como Él ha revelado. ¿Se acuerda usted en Proverbios cuando dice en el verso 8, del verso 21 en adelante, ¿no?, que dice que la sabiduría está hablando de forma en primera persona? La sabiduría es Jesús mismo, es Jesucristo, señores, es la palabra de Dios. Y él decía que él veía, Dios estaba, lo que está tratando de decir Proverbios es que Dios, cuando estaba creando el mundo, es una forma de edificar. Él estaba viendo la sabiduría. Dios está, entonces, cuando creó todo, lo creó con un modelo. Por eso la palabra utilizada ahí es Amán. En otras palabras, la primera revelación de Dios es que Dios es un arquitecto, un constructor. Y todo constructor necesita un plano, necesita un diseño, necesita un fundamento y necesita luego a que lo que Él colocó en ese lugar, que somos nosotros, su casa, su familia, edifiquemos sobre ese fundamento. ¿Cuál es la edificación que usted va a hacer? Usted es convertirse en el Hijo de Dios, es su identidad. Su verdadera identidad, su poder, vendrá, su autoridad vendrá a través de edificarse ya en lo que es el Hijo de Dios en esta tierra, que viene a dominar, que vino a gobernar, que vino a llenar la tierra, dominar todo, comenzando consigo mismo. Así que un abrazo para todos ustedes. Gracias, de verdad. Me despido en este tiempo maravilloso, deseando volver la próxima semana para seguir conversando en este podcast, Tiempos de Fe, en este podcast de Buenas Nuevas. Se despide su hermano Luis Fernando Graciano. Hasta el próximo miércoles, mis amados. Gracias y paz.